Bien, bueno amigos, bienvenidos. Hoy es martes 7 de agosto 2018, listos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Martes de un punto candente en la economía. Y qué candentes, ¿no? Cada vez más. Sí, estamos candentes. Por cierto, hoy martes 7 está asumiendo la presidencia formalmente en Colombia Iván Duque, y sobre este tema estaremos conversando el día martes, ¿no? El día jueves, pasado mañana. El jueves próximo, sobre el impacto de este ascenso al poder. Hoy, como nos corresponde en un punto candente de la economía, queremos conversar con ustedes y analizar el tema de si es Venezuela un país socialista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Somos socialistas? ¿Es Venezuela un país socialista? Tendríamos que empezar, por supuesto, por hacer algunas definiciones, ¿no? Sí, por supuesto, exactamente. Sí, porque innumerables estudiosos de las ciencias sociales, políticos, politólogos, abogados, sociólogos, en fin, han dicho que Venezuela no es un país socialista. Otros dicen que sí. Pero inclusive dentro de la población, en opiniones que tienen las apreciaciones al respecto sobre si nuestro país es o no es socialista, hay que resumir el término en tres aspectos fundamentales: que todos seamos iguales, que todos tengamos la igualdad, y esa igualdad se refiere a igualdad de oportunidades, Fidel. Igualmente que en condiciones iguales debemos tener todos lo que es la participación en la ley, por decir algo, que todos tengamos acceso a todos los bienes de consumo en condiciones iguales. Pero ¿qué es el socialismo? Como sistema económico productivo, como ideología política. Yo pondría el socialismo, analizar el socialismo desde el punto de vista de resultados. Los países más ricos son los países capitalistas, son los países de economía de mercado. Los países más pobres son los países de economía socialistas. Es decir, sobre la economía venezolana se tomaron medidas socialistas: control de cambios, control de precios, estatización de una parte importante de las empresas. Las expropiaciones. Entonces, en las economías socialistas son una economía de alta inflación. El sistema de precios de mercado desaparece. Es una economía de escasez. Hay lo que se llama el mercado negro o el bachaqueo. No existe mercado de divisas. Hay un control de cambios, estrictos. Hay delitos, se criminaliza, se crea delitos cambiarios y económicos. Entonces, sobre la economía, sobre una tradicional economía de empresa que era Venezuela, se le puso medidas socialistas. Y las consecuencias están a la vista. Claro, y muy bien lo que estás comentando, David, porque efectivamente esos son los resultados. Porque es que el problema pues se origina efectivamente en el concepto, en la conceptualización y por supuesto en la ejecución del concepto. Me va a permitir leer la definición de socialismo. Socialismo es el control por parte de la sociedad organizada con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción y comunicación como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas. El efecto es que se lleva adelante desde el punto de vista gubernamental en los estados socialistas, de manera tal que termina siendo el gobierno el propietario de todo. En el socialismo significa el paso de los medios de producción desde la propiedad privada a la propiedad social o a la propiedad de la sociedad organizada, que la representa, entre comillas, el Estado y la administra el gobierno. Entonces, en los países socialistas, efectivamente, termina siendo el gobierno propietario de todo y destruyendo la propiedad privada, que es el gran motor, el gran motivador del trabajo y del desempeño del ser humano por buscar la superación, precisamente para alcanzar estadios cada vez más altos, digamos, de beneficio y de cubrir sus propias necesidades. Entonces, en la búsqueda de ello, obviamente, en el capitalismo se es más exitoso, porque es lo que lo permite. En el socialismo no, porque entonces trabajes tú o no trabajes, tienes igual que el que trabaja las mismas cosas.
y se nivelan entonces, porque sí hay igualdad, pero se nivela por debajo. Hacia abajo. Pero igualdad, abajo. Exactamente, porque hablar de socialismo es hacer referencia al proceso que va desde la socialización de los medios de producción, la abolición de la propiedad privada, ¿no? Y el control de toda la población, sobre todo a través de los organismos de dirección planificada, dirección central o planificación central, en lo que se refiere a cómo se va a organizar el proceso productivo, decisiones de qué producir, cómo, cuánto y para quiénes producir, son decisiones que son tomadas por un organismo central de planificación económica. Sin tomar en cuenta a través, exactamente, del Estado socialista. Exacto, y entonces el resultado es lo que comentaba David, pues del empobrecimiento y de economías socialistas que están en muy baja capacidad de producción y de productividad. De producción, hiperinflación, destrucción de moneda. Ocurre todo eso allí, o sea que lo que nosotros estamos viviendo no es casual. Son medidas socialistas sobre la economía venezolana, los que provocan la situación en que estamos. Ahí vamos definiendo el asunto de si somos o no socialistas. Bueno, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy martes de Un Punto Candente estamos conversando sobre ¿es Venezuela un país socialista? Muy atentos, por favor. Bien amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía. Hoy en nuestra sección de Un Punto Candente en la Economía, como acostumbramos todos los martes, estamos conversando de si es Venezuela un país socialista o no. Esto, por supuesto, para poder finalmente llegar a la conclusión de si lo somos o no socialistas, también tenemos que hablar sobre los mecanismos y las formas como se implanta un modelo socialista en un país cualquiera, de acuerdo a como ha sido planteado tanto por la teoría, o sea, por la ideología digamos, del socialismo y del comunismo, como de hecho ocurre pragmáticamente hablando desde el punto de vista práctico, de cómo se hace. Hoy, en el pleno siglo XXI, realmente las diferencias que podrían existir desde el punto de vista ideológico entre comunismo y socialismo desde el punto de vista de su implantación son nulas, David y Darcy, porque efectivamente de lo que se trata es de crear, de institucionalizar dentro de un país el control y el dominio por parte del Estado, administrado por un gobierno, de todos los medios de producción y de todos los recursos que tiene una sociedad. Y para hacerlo pues se puede desarrollar de múltiples formas para lograr alcanzar el Estado socialista. Formas de implantación van desde el modelo postmarxista, por ejemplo, de entregar el Estado o controlar el Estado los obreros o los nacionalistas, ¿no? Que pasa por allí, pasando por supuesto de las cooperativas, el intervencionismo, los sindicatos, en fin, hasta modelos de orden socialdemócrata, o sea, de socialismo socialdemócrata como el de Europa del Norte, que se preocupan es más bien por redistribuir de una forma más equitativa las ganancias o los ingresos que pueda generar la economía. Lo cierto es que en el caso venezolano, y esto sería para discutirlo, ¿no? Aquí se ha tratado de implantar un modelo económico mediante el cual el proletariado obrero accede, controla los medios de producción, y para ello se ha usado abierta y de manera indiscriminada la figura de la expropiación. Recordemos aquella frase de una persona que caminaba por una plaza y señalaba, ¿no? ¿De quién es eso? Tal cosa, exprópiese. Y por ahí vinieron después los efectos. Mira, primero el caso de Europa del Norte. Ellos no son países socialistas. No hay una república socialista sueca. No se definen como socialistas, no usan la palabra. Lo que hay, son sociales. Lo que hay es un welfare state, un estado de bienestar. Qué importante esa precisión. Pero hay economía de mercado, no hay control de divisas, no hay expropiaciones, hay respeto a la propiedad privada. Entonces, sobre Venezuela se han aplicado medidas socialistas, se han aplicado expropiaciones, se han aplicado control de divisas, se ha aplicado controles de precios, y las consecuencias están una caída general de la producción,
una hiperinflación y destrucción de la moneda. No hay producción. Y las pocas funciones estatales están colapsando, que eso es una característica de la economía socialista. El Estado colapsa. Pero yo aquí voy a decir lo siguiente, exacto, se han aplicado esas medidas por parte del gobierno y que, como decía Fidel al comienzo de este segmento, son pocas las diferencias, son casi nulas entre el socialismo y el comunismo, pero la que sí prevalece es la implantación de un Estado socialista que dirija, que controle todos los medios de producción y tome toda la dirección en cuanto a las decisiones a llevarse a cabo del aparato productivo nacional. Está bien, David, exacto, tenemos un sistema, un control de precios, un control de divisas, las decisiones tomadas en cuanto a la producción, la exigencia. Y nada más hasta hace poco, hace una semana, el presidente Maduro exigió a los empresarios entregarle el 70% de su producción. Está bien, pero hay una contradicción, David y Fidel, que ellos como gobierno no pueden obviar las leyes de mercado, porque transan acciones y transan con mercados internacionales. Nada más está las colocaciones de bonos con mercados y con capital extranjero. No se puede escapar. No, y el manejo del producto de exportación fundamental del país, que es un petróleo, que es un producto global, todo eso que alimenta la economía mundial y que se negocia y se maneja es en mercados de libre mercado. Libre mercado, donde hay fijaciones de precios según las leyes de mercado de una oferta y una demanda. Entonces, es contradictorio. No, porque el sistema socialista cayó en 1991, en realidad en 1989. O sea, en 1989 cae el muro de Berlín y se derrumba el sistema socialista. Terminó, el último capítulo fue en 1991 con la caída de Moscú. De la Unión Soviética. De la Unión Soviética y la caída. El sistema cayó, se derrumbó. No existe un bloque socialista en el mundo. Hoy en día lo que eran países socialistas son países de economía de mercado. Porque una de las contradicciones de este tipo de sistemas es que no pudo abolir el mercado. El capitalismo tiene sus contradicciones, pero la fundamental contradicción que no pudo hacer desaparecer el mercado hizo que el sistema cayera. Se pretende entonces un régimen socialista interno y un régimen de mercado afuera. En el caso venezolano. En el caso venezolano. Ahora, el régimen de mercado solo funciona para el gobierno, no funciona para nosotros. Correcto, no llega a la población. No llega a la población. Entonces es que esas son las cosas. Entonces sí tenemos en el país manejo de políticas de orden socialista. Se han estado a lo interno, porque a nivel internacional más capitalista imposible. Qué cositas. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresaremos para continuar hablando con ustedes si es que es verdad que Venezuela es un país socialista o no. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía en este martes de Un Punto Candente en la Economía, conversando sobre ¿es Venezuela un país socialista? Cuando profesionales de la materia, como politólogos, economistas y todos los que afines a las ciencias sociales hablan sobre Venezuela es un país socialista, pues uno se queda pensando, ¿verdad, David? ¿Verdad, Fidel? Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, sobre todo hay socialismo o a través de este sistema aquí impuesto en Venezuela, socialismo y cómo ha incrementado los niveles de pobreza. Nada más vale citar el último estudio publicado en 2017 de encuestadora ENCOVI, que es la encuestadora Condiciones de Vida, un estudio que hacen las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello de Caracas, reflejó 87% de pobreza de los hogares por ingresos adquiridos. Es decir, cómo se ha incrementado el nivel de pobreza, cómo ha desmejorado considerablemente las condiciones de vida del venezolano.
socialismo y más pobreza. Tú decías, David, que justamente una de sus características es que en modelos y a través de países que ya vivieron esta experiencia con estos modelos de corte socialista, cómo se incrementó la pobreza, y por la misma pobreza, sobre todo en la Unión Soviética, por el hambre que estaban padeciendo los soviéticos para ese entonces, es que viene el declive de ese sistema socialista, comunista. Primero, las condiciones actuales de la economía venezolana son socialistas. O sea, yo creo que efectivamente tenemos que verlo es por ahí, por los resultados, para definir si es o no es socialista un país. Sí. En las condiciones actuales en que estamos, con hiperinflación, devaluación masiva de la moneda, caída general de la producción, tenemos colapso de los servicios son las públicos. consecuencias de medidas socialistas en la economía. Ajá, el colapso de servicios públicos, la diáspora, la inmigración voluminosa de personas. Esto, David, se ha visto en todos los países que han, digamos, sufrido de un régimen y un manejo los de países que políticas se le han socialistas. aplicado medidas socialistas ha pasado lo mismo. Indiferentemente de que el gobierno sea o no sea socialista, porque es el resultado de aplicar políticas socialistas. El resultado de aplicar políticas socialistas. Y de acuerdo con eso, entonces Venezuela es socialista. Por resultado. Por resultado, no por práctica. No por práctica, porque nosotros tenemos No por una sí. tradición de empresa. Ujú. Venezuela Que no se ha perdido. Que no se ha perdido. Porque nosotros somos aquí testigos de ello. De hecho, en plena crisis como estamos, y nosotros lo reflejamos todos los viernes en nuestras secciones de emprendimiento, hay una enorme cantidad de gente emprendiendo negocios con ganas de hacer, con criterio, con desarrollo de cosas. O sea, es un país que quiere echar para adelante. Porque no tenemos esa formación y esa cultura socialista, todo lo contrario. Somos demócratas, amamos la libertad, nos gusta la propiedad privada, nos gusta trabajar, nos gusta desarrollar, nos gusta progresar. Ese es el venezolano. Pero ha habido tendencias políticas totalitarias opuestas a eso. En eso, siempre. Y ahí siempre vendría una pregunta interesante. ¿Ha sido Venezuela realmente en algún momento, desde el punto de vista de dirección política y por las élites políticas y económicas, un país que no sea socialista, que no sea con tendencia socialista? No creo, el país, las élites políticas han tenido una tendencia socialista, no así el país. Valga la aclaratoria, qué importante. Interesante. No así el país. O sea, la voluntad política ha ido en contra de la cultura general, de la cultura y tradición general del país. Y eso es una tragedia para el país, porque mira ¿Qué hace las mira el libertades resultado. económicas? Y mira el resultado. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Estaremos en condición de cambiar? ¿Esto va a cambiar? Es inevitable cambiar. Es una cuestión de sobrevivencia cambiar. Que implicaría no practicar políticas socialistas contrarias al espíritu del venezolano. Simplemente apertura de mercados, libertades económicas. De ahí para determinar si un país es socialista o no lo es, hay que considerar el índice de lo que es la Fundación Heritage, que califica países libres con libertades económicas 5. Los países que tienen mayor libertades económicas en el mundo: Hong Kong, Singapur, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. Y los menos que los que no tienen libertades económicas está Cuba, Corea del Norte, Zimbabue, Eritrea, un país en África, y por supuesto Venezuela. Fundación Heritage, índice de la Fundación Heritage 2017. Bueno, y es que para todo está pues demostrado por la práctica y por la realidad. Los países ricos son los países que ejercitan la libertad de mercado, y nosotros no abogamos aquí por la libertad de mercado, no porque seamos liberalistas o neoliberalistas, sino porque está demostrado que esto es lo que funciona, pese a todos los defectos y los problemas que pueda tener el modelo capitalista y el modelo liberal, como se le conoce, pero es el que funciona. ¿Por qué entonces no abogar por algo como esto, que funciona en la víspera, en la intención de querer buscar la prosperidad para Venezuela? Voy a agregar rápidamente algo. Para que una economía que funcione es necesaria para la sobrevivencia de un país. Sobrevivencia, exactamente. Seguiremos Ese, hablando sobre este tema para próximas entregas. Es un tema importante.
lo de la figura del Estado para garantizar la sobrevivencia de la sociedad y de la población. Por lo tanto, más mercado, menos Estado. Así es, David, muchas gracias por tu participación. David, igualmente, muchísimas gracias. Amigos, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy. Nos retiramos, no sin antes invitarles, como corresponde, para que nos acompañen mañana. Estaremos hablando sobre la situación de caos urbanístico en la ciudad con un invitado muy especial. Y ya saben, amigos, que debemos conducirnos con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.